Como decíamos al principio de esta misa, de esta Eucaristía, hemos llegado ya peregrinando a este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Estamos haciendo nuestra preparación de corazón, con la oración, con las obras de caridad, participando de los sacramentos, en comunidad, y con ese gran deseo, ese anhelo de poder compartir juntos la Semana Santa. Algo que parece obvio, pero en tiempos de pandemia, de coronavirus, uno dice, bueno, saca cuentas, ¿no? Si el año pasado no pudimos, lo tuvimos que hacer a través de una pantalla, bueno, ojalá el Señor nos regale este año esta hermosa posibilidad de compartir. Y esto todos lo sabemos, nuestra fe reclama esto, ¿no? El encuentro presencial, ¿no? Cuando esto no se da, por un tiempo puede ser, pero después ya llega un momento, nuestra fe por naturaleza es para ser compartida. No digo contagiada porque se nos mezcla con el coronavirus, pero en realidad esa sería la palabra más precisa. Cuando nosotros vemos a otro que tiene fe, nos da ganas de imitar, ¿no es cierto? Eso, los buenos ejemplos, como dice el Evangelio de hoy, también se multiplican, ¿no? Es el tema de la luz y de la oscuridad. Está en nosotros, con esa libertad que el Señor nos dio, elegir de qué lado queremos estar. Si del lado de las malas obras, de la tiniebla, de la oscuridad, o recibir, como dice el texto de hoy, esa gracia que viene de Dios. La segunda lectura nos habla y deja bien claro, manifiesto, que todo viene de Dios, que es por gracia de Dios, que es por el amor de Dios que hemos sido salvados y no por nuestros propios esfuerzos. Ojo, nuestros esfuerzos valen. Está bueno dedicarse, ser protagonista de esta historia. Estamos todos llamados a hacerlo, pero guiados siempre por el Señor, siguiendo las huellas de Jesús. Recién escuchábamos el Salmo, qué hermoso este canto triste, melancólico, junto a los canales de Babilonia. El pueblo de Israel se pone a llorar cuando le piden que cante un canto de Sión, un canto de Jerusalén, porque les recuerda el templo, les recuerda cuando estaban unidos al Señor y les recuerda también de alguna manera su pecado. ¿Y el pecado cuál es? Que se han alejado de Dios. Por eso la primera lectura, el segundo libro de las Crónicas que recién escuchábamos, hace una síntesis ajustada, podríamos decir, de cómo el pueblo de Israel tuvo un montón de vicisitudes a lo largo de su historia. Y siempre queda de manifiesto la misericordia de Dios frente al pecado del pueblo. ¿Cuál es el pecado del pueblo? Pueden ser muchos, pero en este caso, ¿qué es lo que marca el Señor? La infidelidad, la idolatría, irse detrás de otros dioses y no reconocer al Dios único y verdadero. Por eso ese texto, ese fragmento que escuchamos en la primera lectura recién, hace una síntesis en definitiva cómo el Señor sigue conduciendo a su pueblo más allá de sus infidelidades. Esos son nuestros hermanos mayores, los judíos, el pueblo de Israel. Tenemos mucho para aprender de ellos, pero nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, que con la nueva alianza, con Jesucristo, con estos misterios nuevos que nosotros celebramos y que nos dan vida cada vez que lo hacemos, también podemos caer en lo mismo o peor, porque ya conocemos toda la historia del Antiguo Testamento, la del Nuevo, y nos toca ser protagonistas, vivir en esta Cuaresma, bueno, cada uno concretamente, en su casa, en su trabajo, con sus amigos, en la vida cotidiana se juega esta palabra de Dios también que acabamos de escuchar. ¿Y cuál es nuestra actitud frente a la vida? ¿Cómo nos paramos? Hoy el centro del texto es la cruz y ahí vamos hacia ella. ¿Está la cruz de Cristo marcando nuestro horizonte, nuestra vida? ¿O la tenemos escondida a un costado? Bueno, cada uno sabrá responder. ¿Se acuerdan que había época que descolgaban cruces y en algunos juzgados los sacaban, en otros los ponían, en algunas reparticiones públicas? No vamos a entrar en esa polémica, pero la cruz de Cristo es para ser, como dice el texto, levantada, mostrada
y nosotros llevarla con orgullo en nuestro pecho, en las actividades pastorales que hagamos, no para ser escondida. Por supuesto, y esto es lo lindo, Jesús se ofrece a todos los hombres. Podemos decir que no hace acepción de personas. La fe en nuestro Señor Jesucristo y en su iglesia es ofrecida a todos gratuitamente y con libertad cada uno lo acepta. Mostrar la cruz no es levantar una cruzada y todo aquel que no acepta a Cristo entonces eliminarlo. No estamos diciendo, estamos en el 2021. Lo que estamos diciendo aquí es que la fe católica se propone, se contagia, se multiplica. ¿Cómo? Amando. Porque detrás de esa cruz, si la observamos bien, hay vida, hay resurrección, hay amor. Cristo muere allí por cada uno de nosotros. Es el misterio central de nuestra fe, es lo que celebramos todos los días, y en el tiempo de Pascua, en la Semana Santa, ponemos nuestra mirada especialmente, ponemos nuestros ojos fijos en Él. ¿Para qué? Para que de esa cruz, de ese sacrificio redentor, de ese signo tan importante en nuestras vidas, podamos tomar conciencia de que Dios nos ama entrañablemente. Dios es inclusivo, podríamos decir con vocabulario moderno. No deja a nadie afuera que quiera ser salvado. La voluntad salvífica universal de Dios es para todos. Ahora, cada uno verá si se suma o no a este proyecto de Dios. Escuchábamos recién también en el texto del Evangelio, en esto consiste el juicio, porque a veces nos asustamos, nos da culpa, miedo, temor y decimos, bueno, el Señor me va a juzgar, y entonces acá está bien claro, en esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Si hoy escuchás la voz de Dios, si hoy te das cuenta que el Señor te llama a convertirte, a cambiar tal o cual actitud en tu vida, porque no todo debe ser negativo, debe haber un montón de cosas buenas como la hay en la vida de todos nosotros, pero siempre hay algo donde nos aprieta el zapato de una manera especial, y allí necesitamos la gracia de Dios, la segunda lectura, para poder avanzar. La luz vino a nosotros, el Señor quiere poner su carpa, su tienda, el prólogo de San Juan, en nosotros. Pero a veces nos cerramos. ¿Dónde está el pecado allí? En no querer recibir la gracia de Dios, en decir, yo me arreglo solo. Y cada vez que decimos eso, nos estamos perdiendo de recibirlo al Señor. El que tiene fe siempre llega más lejos. ¿Por qué? Porque ve de otra manera, se para distinto frente a la vida. No es lo mismo tener fe que no tener fe. Y acá a ver, si alguno dice, pero yo siento que no tengo fe, y entonces, no, los periodos de cada uno de fe son distintos. A veces estamos fuertes, firmes en la fe, y otras veces no tanto, y necesitamos el auxilio de nuestros hermanos, de la comunidad. Por eso es tan lindo poder celebrar los sacramentos, compartir la comunidad, porque el ejemplo de cada uno nos edifica, nos anima a crecer, nos ayuda. Necesitamos del otro. Y cuando uno reconoce que necesitamos primero de Cristo y luego, por supuesto, de nuestros hermanos, allí el reino de Dios empieza a hacer su obra en nosotros. Y el enemigo, el mal, las obras de la tiniebla, de la oscuridad, el egoísmo, comienzan a desaparecer. Y empieza a despuntar entonces esa luz de la salvación en nosotros. Ojalá en este cuarto domingo tomemos conciencia con la ayuda del Espíritu Santo de cuánto lo necesitamos a nuestro Dios. Y si acaso quedara esa especie de tristeza indeleble que no se borra en nuestros corazones, parafraseando el salmo que hoy cantábamos, ¿no? Con ese dolor del pueblo de Israel que ha sido deportado, que no puede volver a su casa, que extraña su culto. Simplemente pensemos en aquel momento que no podíamos participar nosotros juntos de la Eucaristía, que es algo muy pequeño al lado de lo que tuvo que sufrir el pueblo de Israel. Pero sin embargo, cuando uno experimenta, aunque sea un poquitito de eso, se da cuenta que el mal espíritu allí quiere hacer también su obra. No lo dejemos, porque siempre
podemos rezar. No lo dejemos al mal espíritu obrar en nosotros. Acudamos enseguida a Dios, pidamos auxilio al Espíritu Santo, a la Virgen, que nos devuelva al camino de la salvación. Que María, nuestra Madre, ella que siempre es causa de la verdadera alegría y de la esperanza, sobre todo, siga guiando nuestro caminar en este desierto cuaresmal. Que así sea.